Mañana se presenta este libro en el Patio de Luces de la Diputación de Almería a las 8 de la tarde, editado por el Instituto de Estudios Almerienses, escrito hace ya unos meses, todo hay que decirlo, porque la primera vez que yo hablé con este señor, hacía unos cuantos meses, estaba el hombre de viaje. Esto lo tengo, pero falta editarlo, pero en fin, más vale tarde que nunca, aquí está. 700, los almerienses de la División Azul. Alfonso Viciana Martínez de la Calle. Bienvenido, buenas tardes, me alegro de verte. Buenas tardes, Joaquín. Por fin, ya está aquí, esto es lo que, sí, es lo que vale, ¿no? Que ya está en papel y que se puede leer una parte de la historia de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo 700 almerienses. Cabe recordar la 250 División de Infantería, conocida como la División Azul. Fue una unidad de voluntarios españoles que formó una división de infantería para luchar con la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Se mete dentro del ejército de Hitler. Hablamos del año 41 al 43. Cerca de 50.000 soldados españoles participan en diversas batallas, fundamentalmente en la llamada, ¿cómo se me ha ido la palabra? El cerco de Leningrado. Batalla cruenta donde las haya, quizás de las más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Sí, bueno, fue una batalla de contención a las tropas soviéticas para que no pudieran liberar ese cerco y así liberar la ciudad de Leningrado. Dentro de esa batalla global, que sería la que hicieron los del ejército norte en Rusia, pues hay pequeñas batallas que son donde intervinieron directamente los españoles, y en concreto los almerienses, como la batalla de Krasnivor, que fue de una dureza extrema, la del lago Ladoga, la batalla de Ostenki, Posad, Poselot, que fueron realmente violentas y estremecedoras, ¿no? ¿Cómo te acercas a esta historia? Sobre todo a la participación de estos 700 almerienses dentro de este ejército de 50.000 soldados. Hace 4 años justamente presenté el libro Almería 5 historias necesarias, donde traté a los republicanos que habían desembarcado en Normandía para liberar París, ¿no? Eran muchos menos. Y bueno, en este caso sabía que también estaba la otra parte, la existencia de la División Azul, donde sabía que había muchísimos más almerienses, ¿no? Y asumí el reto de contar su historia, aun sabiendo la gran brecha ideológica que se mantiene en la actualidad por mí y por mucha gente con respecto a esta ideología, ¿no? Pero realmente me he encontrado una historia apasionante, llena de matices, de vivencias, además protagonizadas por almerienses, que era necesario contarlo, ¿no? Digna de ser contada, y eso es lo que he hecho. Estamos viendo algunas fotografías que incluyes dentro del libro. Imagino que tiene que ver con la guerra, pero no sé si aparecen caras de esos almerienses. ¿Se ha podido encontrar algunas caras de los almerienses que participaron en esta División Azul, Alfonso? Bueno, vamos a ver, he estado 4 años y medio investigando, y entonces, bueno, la fuente fundamental de datos ha sido el archivo de Ávila. Pero después, bueno, conocí aquí a muchísima gente que familiares suyos habían estado en la División Azul, y bueno, durante este largo trayecto pues, me he puesto en contacto con ellos y he obtenido fotografías y he obtenido testimonios, ¿no? Como digo, muchos de ellos estremecedores. Y una vez ya entregado el libro en imprenta, he conocido la existencia de un almeriense que vive en Madrid, que está vivo, afortunadamente está vivo. Y bueno, pues espero muy pronto ir a conocerlo personalmente. Ya lo he entrevistado por teléfono, y me gustaría que formara parte de la segunda edición de este libro, que es el gran sueño de cualquier escritor, ¿no? ¿Qué te ha contado este hombre, Alfonso? Pues este hombre, la verdad, vivió la guerra de otra manera, distinta a los testimonios que yo tengo, porque él estuvo en retaguardia, él estaba en el atalaje de los caballos y demás, y vivió la guerra de otra manera, pero efectivamente coincide con todos los testimonios que yo tenía en la dureza del frente y la crueldad que se pudo vivir allí, ¿no? Claro. Pero él no intervino en ninguna batalla en concreto, ¿no? Cabe recordar, creo que es así, en principio fueron voluntarios los que se acercaron a esta llamada División Azul. Posteriormente sí que fueron reclutados. Incluso esta mañana escuchaba una cosita, indagando un poco por internet, que me llama mucho la atención. Algún que otro republicano, por aquello de lavar su imagen, dicho de otra forma, por salvar el pellejo, me da la impresión, también se alistó en la División Azul. No sé si este dato es cierto. La gran mayoría de los primeros llamamientos, sobre todo el primer llamamiento, los que le movió al conjunto de los españoles fue el ideario anticomunista. Eran falangistas convencidos, además creían que el ejército alemán era invencible, y fueron voluntariamente. Conforme se fue conociendo realmente la dureza del frente, empezaron a flaquear las fuerzas de ir a combatir a Rusia, y ya se sabe que al final de la estancia de los españoles sí hubo algunos obligados, ¿no? Sobre todo los que formaron parte de la Legión Azul, pero también muchos de ellos habían sido anteriormente voluntarios. Claro.
En aquella famosa reunión de Hendaya, la primera y última y única entrevista entre Franco y Hitler, allí se pactó esto, le pidió de alguna forma a Hitler a Franco, oye, yo te he echado un cable con la guerra civil, échamelo tú a mí con soldados. Había que pagar la ayuda de Alemania al ejército franquista durante el conflicto de la guerra civil española. Y Franco esperaba muchísimo, o sea, Hitler esperaba muchísimo más de Franco, no solamente le envió una división, él esperaba que formase parte del eje. Afortunadamente, Franco siempre titubeó y al final quiso saldar esa cuenta con la Alemania nazi y con los italianos enviando la división azul. Pero como digo, siempre para Adolf Hitler fue un gesto muy, muy pequeño, ¿no? O sea que, en fin, en cierta manera hay que decir o reconocer que fue hábil de alguna forma el dictador. Bueno, yo creo que sí, porque nos hubieran metido en una guerra global. Entonces ya no hubiera sido una división, hubiera sido todo el ejército español, ¿no? Y en ese sentido pienso que sí, que ahí jugó una baza por lo menos interesante para no inmiscuir a España en el conflicto mundial. Es verdad que España acaba de salir de la guerra civil y estamos viviendo lo más duro de la posguerra, y aquí había ausencia de todo, ¿no? en la sociedad española. ¿Cómo eran aceptados? Te pregunto esto porque estábamos hablando hace un momentito. ¿Cómo eran aceptados los soldados españoles, incluidos los 700 almerienses, dentro de esta división azul? Bueno, parece ser que no, en fin, no tenían muy buen aprecio, ¿no? Los españoles eran un poco indisciplinados, ¿no? Entonces vestían la camisa azules de la Falange y demás, y esto pues ponía de los nervios a los oficiales alemanes. Pero es cierto que en el frente, en las batallas, el arrojo y la valentía de los españoles en muchos casos fue excepcional. Es verdad que lucharon con un coraje tremendo, que apabulló a sus colegas alemanes en ese momento, pero también al ejército ruso, que siempre intentaban no combatir el cuerpo a cuerpo, por ejemplo, con los soldados españoles, ¿no? Le temían realmente. Tuvo que ser realmente dura esa batalla. Se ha escrito, se ha hecho cines, hemos visto documentales y demás, de aquel asedio a la ciudad de Leningrado. Efectivamente, bueno, el libro, y eso lo quiero resaltar, el libro también trata el daño que se hizo a la ciudad de Leningrado, a la sociedad rusa, ¿no? 800.000 muertos en 872 días de asedio ponen de relieve ese daño que cuento, ¿no? que se le infligió a la ciudad de Leningrado, ¿no? Y bueno, lo que también quería resaltar es que este libro no tiene ningún interés ni ideológico ni político, está tratado absolutamente desde la objetividad, ¿no? Saca una historia que considera que estaba totalmente perdida y no hay ningún interés ni político ni ideológico, solamente sacar esta historia de almeriense. No se puede ver que es un trozo de la historia, y sobre todo esta parte que se la traemos al ámbito local, que hubo 700 personas, 700 almerienses que voluntariamente, imagino que voluntariamente todos ellos, la mayoría sí, o la mayoría se unieron a la División Azul, ¿no? Sí, efectivamente. Claro. Yo pienso que estos almerienses son y serán parte de nuestra historia, y es decir, ¿no? Bueno, contar su relato, ¿no? Nos guste más o menos, o compartamos mal. En ese trabajo de campo, Alfonso, de los documentos que has podido revisar, dime algo que te haya impactado, que te haya llamado. Pues he manejado algunos diarios de una crudeza excepcional. De hecho, algunos de ellos tenía que apartar de vez en cuando, tenía que dejar de leer porque eran durísimos, sí. De algunos divisionarios almerienses que ya. Pero relatando pasajes de la guerra, el día a día, el combate. Secuencias muy puntuales. En bombardeos y demás, donde uno de los almerienses le cae un impacto directo, y después de un impacto directo de la aviación lo único que podía quedar eran vísceras y trozos de cuerpo humano. En fin, una dureza grande, ¿no? Esa es la guerra, ya lo creo que sí. Bueno, mañana a las 8 de la tarde lo presentas en el patio de luces de Diputación, sí, con más fotografías de las que hemos visto, en fin, explicando un poco lo que ha sido el trabajo de campo, que esto tiene trabajo de archivo, como tú bien has apuntado. Pues en una semana entera en Ávila, sacando datos, clasificándolos y después, ordenándolos. Bueno, cabe recordar que tienes otras novelas, el autor de novelas como El engaño del general, de Raez Editores, Bajo el ciprés, también de Raez, La cola del Tanit, esas 5 historias necesarias, que también hablé contigo sobre este libro. Me llama la atención que tienes un libro, entre otros relatos, tienes un libro que compartiste con tu hija. Con mi hija Laura, sí. La cápsula. ¿Y qué tal la experiencia? Pues muy bien, la verdad que muy bien. Muy bien, sí. Siempre he intentado que mi hija sea una gran lectora y lo he conseguido. Y ahora lo que quiero es que también escriba, a ver si eso lo consigo, más difícil. Te agradezco la visita, Alfonso. Gracias. Muchísimas gracias, Joaquín. Hasta la próxima.
Vamos de nuevo a otro curso de verano. Cambiamos de escenario. Hemos estado esta tarde en el AC Marriott, en el hotel de la Plaza Flores. Vamos a la Casa de las Mariposas, Mujeres y Masonería, homenaje a Carmen de Burgos Colombine. También se inicia este curso de verano en el Centro Cultural de Cajamar, en la Puerta de Pursiana. Juan Domínguez, adelante. Sí, Joaquín, Mujeres y Masonería, homenaje a Carmen de Burgos Colombine es el título del curso de verano al que nos hemos venido en esta tarde, en la que hemos dedicado tanto y tanto tiempo precisamente a los cursos de la Universidad de Almería. El director de este curso, buen amigo del programa, don Fernando Martínez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en principio nuestra más sincera felicitación por ese cargo, el nuevo cargo de director general de Memoria Histórica, ¿no? Nada, muchas gracias. Sí. Tienes mucho trabajo por delante, ¿no? Pues sí que hay tarea por delante, mucha tarea, pero yo creo que es una tarea ilusionante y además... ¿Llevas tanto y tanto tiempo trabajando en ello? Sí, son muchos años trabajando como historiador en lo que son temas que hoy se llaman también de memoria histórica y desde luego es un tema que conozco, entre otras cosas también porque soy el responsable del Partido Socialista en temas relacionados con la memoria histórica. Así es que es una tarea apasionante, es una tarea fundamentalmente que debe de anclar en los derechos humanos, en la reparación de los que no han sido reparados. Hay bastante tarea en ese sentido y desde luego pues me voy a dedicar con alma y cuerpo a tratar de llevarla bien. Para eso han puesto la confianza en mí y yo estoy muy agradecido que el Gobierno pues haya tenido la sensibilidad de crear una dirección general relacionada con temas de memoria histórica. Yo creo que en este caso las secciones de memoria y todo el movimiento memorialístico pues están hoy de enhorabuena con esta creación. Fernando, antes de saludar a la conferenciante, la pregunta del millón. Es una legislatura más corta de las normales. ¿Dará tiempo a hacer todo lo que tienes en mente? Bueno, yo creo que si lo ponemos en marcha será suficiente. Ya vendrán otros que puedan continuarlo. Que puedan culminarlo, sí. Pero desde luego lo vamos a poner en marcha. Bueno, Hijas de la Luz, las mujeres de la masonería española. Tenemos aquí la suerte de tener una gran ponente, ¿no? Tenemos una magnífica ponente de las que más conocen en España lo que es la historia de las mujeres masonas. Ella hizo una tesis doctoral al respecto, unas publicaciones sobre masonas y republicanas y estamos muy contentos con la conferencia que acaba de impartir, que ha dado mucha luz sobre realmente el papel que desempeñaron las mujeres en el seno de la masonería. Pues después de hacer de excelente maestro de ceremonias, con tu permiso paso a saludarla. Ah, estupendo. Un placer, Fernando. Doña Natividad Ortiz, buenas tardes. Hola, buenas profesora tardes. de la Universidad de Salamanca. Buenas tardes. Creo que fue, si la memoria no me traiciona ahora, en el año 1868 cuando tenemos los primeros datos de las mujeres que aparecen en la masonería, ¿no? Sí, a partir de esa fecha empezamos a ver mujeres afiliadas a la masonería. En los documentos de censo de las logias masónicas... Que no hay muchos datos, precisamente. Muy poquitos. Empezamos a ver anotados nombres de mujeres. Son muy pocas en un principio, luego van aumentando. A finales del siglo XIX son muchas más, pero en el conjunto total de lo que supone la masonería española, de los años que yo he estudiado, que es desde 1868 a 1939, el número de mujeres fue muy escaso, apenas unas 600 mujeres masonas. Decía que el título de su conferencia es Hijas de la Luz, las mujeres en la masonería, y creo que precisamente Las Hijas de la Luz fue su primera publicación, ¿no? No, a ver, mi primera publicación es Las mujeres en la masonería. Es un libro que publicó la Universidad de Málaga como consecuencia de que gané el premio Victoria Kent. Hijas de la Luz es el título de mi primera novela. Eso iba a decir, de la primera novela. La primera novela, porque además de los ensayos históricos, también he escrito novelas que tienen como temática fundamental la masonería, y la primera fue Hijas de la Luz, la segunda 12 años y un día, también de temática masónica. La pregunta también, como lo decía Fernando del Millón, ¿qué papel han jugado las mujeres en la masonería?
Bueno, pues sí, es la pregunta del millón, es una pregunta muy complicada porque las Porque mujeres... han tenido una presencia muy limitada. Claro, ¿no? muy limitada porque en principio los estatutos de la masonería prohibía la iniciación de mujeres. Entonces, en el caso de Inglaterra sigue estando prohibido hoy en día. Bueno, en España todavía hay alguna obediencia que no permite la entrada de mujeres, pero hay otras que sí, hay obediencias mixtas, etcétera. Entonces, a las mujeres les costó mucho integrarse en la masonería. De hecho, cuando empieza a haber mujeres en España dentro de la masonería como iniciadas, es de una forma absolutamente irregular. Se integran dentro de lo que se llamaban logias de adopción, que son logias solo de mujeres y que dependían siempre de una logia masculina. Para terminar, da la impresión desde el exterior que son temas a veces que no levantan excesiva y sin embargo hemos visto que la sala de la que ha impartido la conferencia estaba a reventar esta tarde. Sí, es un tema bueno muy interesante, claro, para mí que llevo tiempo estudiando sobre él me parece fascinante y si se conociera más todavía lo resultaría más porque hay mucho que sacar a la luz. He ido encontrando mujeres muy conocidas, pues como Carmen de Burgos, como Clara Campoamor, que fueron masonas, y luego en el siglo XIX la dramaturga Rosario de Acuña fue también masona, es decir, mujeres intelectualmente muy importantes que estuvieron dentro de la masonería. Tendríamos muchas preguntas, pero desgraciadamente tenemos muy poco tiempo. Lo que sí tenemos tiempo es para darle las gracias por la atención que nos ha dedicado, ¿de acuerdo? Gracias a vosotros. Muchas gracias. Joaquín, pues Natividad Ortiz, profesora de la Universidad de Salamanca, que ha impartido de una forma magistral la conferencia de esta tarde. También hemos tenido la suerte de tener al nuevo director, en este caso, como decíamos, de la memoria histórica. Ambos aquí en directo, en Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión. Desde hoy también hasta el próximo miércoles 4 de julio, este curso de verano iniciaba hoy en la Casa de las Mariposas. Última pausa a la vuelta. Le hablamos de una asociación que se presenta el miércoles ante la sociedad almeriense, pero para que la vayan conociendo. Asociación Memorialista Petra Álvarez. Enseguida hablamos de esto. Hasta ahora.